partir de este momento comienza Realidad y Análisis, el programa periodístico que compartimos con ustedes con un enfoque cristiano a cargo de quien les habla, el pastor Miguel Barbero de la iglesia Tierra de Bendición en su nueva dirección de Irlanda 2027, esquina Mateo Cabral. Siempre alabando al que vive y reina. Y la palomita, la paloma celestial, el Espíritu Santo, el Consolador. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que yo me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que yo me levante. Ay, levántame, levántame, levántame con tu poder. Ay, guíame, guíame con tu poder. Bautízame, bautízame con tu poder. Bautízame, bautízame con tu poder. Sí, Señor. El poder de Dios, con los hermanos de Tierra de Bendición, el pastor Miguel, José Luis, Roberto y Casa La Sal, presente. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio América, bienvenidos al programa Realidad y Análisis. El comienzo con Chico Carlos y esa preciosa canción de La Paloma. Gracias Marcelo Boucher por ponernos al aire, gracias Roberto por estar junto a nosotros en esta tarde de bendición. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes para Marcelo. Buenas tardes para todos. Bueno, Marcelo con un fin de semana lindo, a nivel familiar, pasó lindo, cosa que nos alegramos mucho. Nosotros tuvimos una actividad bastante grande este fin de semana y bueno, nos preparamos para el próximo sábado donde vamos a tener esta confraternidad de varones, que yo creo que va a ser muy linda a partir de las 10:30 de la mañana y aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Tenemos un invitado muy especial, que es Gustavo España, que para mí es una bendición contar con él y tenerlo en esta confraternidad. Y, por supuesto, todos los varones que se están anotando, yo creo que va a ser muy lindo poder pasar. Va a ser la primera confraternidad que hacemos allí en Irlanda, porque seguramente la segunda confraternidad de varones ya la vamos a hacer en la Chacra Tierra de Bendición, en Los Cerrillos. Así que ya te voy adelantando que la segunda actividad de varones va a ser en la Chacra. Qué bueno, qué lindo. Cada vez para más, o sea, y eso es importante, los lindos proyectos, las cosas nuevas, vivas, diferentes que pueda hacer Dios. Saludo al pastor Freddy Bianchi y a su esposa Adriana, que este fin de semana estuve compartiendo con ellos, una reunión preciosa en Paso Carrasco, así que saludo a toda la congregación y en especial a los pastores. Y bueno, no sé si no tenemos ningún aviso más, vamos a ir entonces Justamente, al tema de hoy. Sí, hoy que es martes, como ya todos saben, primero la reunión que tenemos nosotros, la reunión de oración en Irlanda 2027 entre Mateo Cabral y Pedro Ricaldoni a partir de la hora 19, y también nuestro amigo Chico Carlos, según lo que tengo acá anotado, el pastor Juan Carlos de los Santos y su esposa Beatriz, ahí en Avenida de las Instrucciones, casi San Martín. Este martes también tienen reunión de oración, 19 y 30 horas. Esos serían los anuncios. Sí. Está quedando precioso el altar, Está quedando precioso, faltan todavía allí algunos materiales para terminar el yeso, colocar las ditroicas y algunas cositas más y después poner la alfombra y obviamente el cielo de raso y el piso, que son detalles, yo digo detalles, son cosas importantísimas obviamente, ¿no? Pero venimos desde atrás hacia adelante, desde el altar hacia afuera y va a quedar bárbaro, yo creo que va a quedar bárbaro. Te cuento una pequeña particularidad el domingo a la tarde. Estábamos en la reunión y vino una persona que asistía a Avenida Italia y que no sabía ubicar como la iglesia. Qué casualidad, dice, mirá, dice, una chica rubia, alta, que está vendiendo tortas fritas cerca de acá, estaba buscando la iglesia y me dice, no se preocupe señora, Dios la bendiga, es en este lugar. Esa chica, a la que le mandamos un abrazo muy grande porque está creciendo en Cristo y está muy bien, es Yamila. Estaba vendiendo tortas fritas ahí, esta persona tratando de ubicar Tierra de Bendición, porque si bien venía, yo sé que cuando la veas la vas a reconocer, pero me llamó la atención como lo dijo y eso, ¿no? Y después estuvo muy lindo el culto y le mandamos un beso y un abrazo al pastor Edward y a su esposa Tamara. Bueno, vamos al tema. El tema se encuentra
en Filipenses, capítulo 3, y voy a leer del versículo 7 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias y la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo hoy todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en Él, en su muerte, y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro hacer aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí la palabra de Dios. Sigue, es muy interesante. Recomendamos a toda la audiencia la lectura de todo el capítulo 3 desde su comienzo hasta el versículo 21 inclusive, en la cual uno lo titularía "Lo bueno está por venir". Ese dicho tan común entre la comunidad evangélico-cristiana, pastor. Uh-huh. De acá surgen muchos temas, obviamente, porque leíste una cantidad de pasajes que tienen una cantidad de conceptos, de consejos y de realidades en la vida de un creyente. Lo primero es cuando habla de que por amor a Cristo ha dejado muchísimas cosas y las ha estimado. Usas que la palabra no es basura, en el original es estiércol. Sí, es más fuerte. O sea, para ganar a Cristo todo lo que yo tenga que dejar no me interesa. Y está hablando, por ejemplo, de cosas materiales. Está hablando de aquellas cosas que vos de repente te costaron 40, 50 años conseguir en la vida y un día querés disfrutar de esas cosas que conseguiste. Hay algo mucho más interesante cuando vos te convertís a Cristo, por lo cual ahora ya no seguís las cosas materiales. Entonces todo lo que conseguiste lo tomás como algo que si lo tenés que dejar, lo dejás y no te preocupas. Abraham, cuando es llamado desde Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría, para salir a una aventura siendo ya una persona grande, él no tiene ningún inconveniente en dejar todo atrás, porque él conocía la voz de Dios y sabía que era Dios quien lo estaba llamando. Mucha gente a veces se le quejan a Dios diciéndole, pero yo dejé esto y ahora entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y yo creo que una de las cosas que uno tiene que entender es que cuando vos sos un siervo de Dios, yo por ejemplo estaba leyendo un informe que hablaba de 3 pastores en Estados Unidos que se quitaron la vida por depresión, lo mismo que pasó desde el año pasado y hasta hoy, 4 pastores en Brasil que se quitaron la vida. Y no estoy hablando de pastores de iglesias pequeñitas, no, estoy hablando de pastores de iglesias grandes. Entonces, ¿qué le puede llevar a un hombre de repente a esa depresión? Muchas veces es la frustración de no hacer aquello por lo cual fuiste creado. Todos fuimos llamados para algo. Y yo creo que vos tenés toda la vida para cumplir la función para la cual Dios te creó. Cuando vos no cumplís la función para la cual Dios te creó, hay obviamente que una frustración. Sobre todo una persona que cuando conoce el camino del Evangelio, conoce a Jesucristo, lo transforma en su Señor y Salvador. Es evidente que esa persona empieza a caminar en lo que se llama novedad de fe. Una vida nueva, distinta. ¿Por qué? Porque los objetivos son distintos, porque los deseos son distintos. Y una de las cosas interesantes que en este pasaje dice ciertamente olvidando lo que queda atrás. Porque Dios quiere que tengas amnesia del pasado. Dios quiere que te olvides de los éxitos. De repente vos abrís en tu casa un cuartito y por ahí tenés trofeos. Uh-huh. ¿No? Y mirá todas las cosas que gané en el deporte o en la música o en lo que sea. Podés tener tus trofeos. Pero ¿de qué te sirve todo eso a la hora de extenderte hacia adelante a lo más importante que es la carrera por la vida? Uh-huh. Una de las cosas interesantes que nosotros tenemos que llegar a entender es lo que es la vida eterna. La vida eterna es la vida que excede a esta vida humana, que después de la muerte empieza a abrirse un panorama totalmente distinto para el alma que se va a este mundo. A veces no somos conscientes que
es como cuando vos levantás una pared, vos haces cimientos profundos, haces vigas corridas y recién ahí empezás a levantar. Creo que cada día de un cristiano sobre esta tierra es como que en esa pared de la salvación vos vas poniendo ladrillos. Son 365 ladrillos que vos ponés por año en ese muro de la salvación. Hay gente que todavía está en los cimientos. Hay gente que hace años, mira, yo he pasado por algunos lugares y la gente, Millán y Boulevard, propio Sikanstad, es decir, hay una cantidad de lugares que ya son emblemáticos porque lo que quedó fueron las estructuras de lo que iba a ser una edificación. Han habido montones de lugares, ¿no?, que quedaron las vigas, algunas planchadas, y hace 40 años que eso está abandonado. Hay mucha gente que le pasa eso, se quedó en los cimientos. A la hora que de poner todos los días el ladrillo, todos los días, y yo no voy a entrar en aquella discusión de si la salvación se pierde, si no se pierde, salvo siempre salvo, el calvinismo y todo lo demás. Yo no voy a entrar en eso porque cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo y que crean lo que ellos entiendan que deben considerar en cuanto a esto. Pero mi posición es la posición, cada día es un ladrillo, cada día tenés que ir construyendo. Podés un día no poner un ladrillo, podés una semana no poner un ladrillo, pero Dios te mandó a que levantaras ese muro. Entonces, la salvación se edifica de esa manera, con los cimientos de Jesús y con el día a día en el que vos vas construyendo lo que va a ser tu camino de salvación. No es decir, ya están los cimientos, ahora ya no hago más nada. No, hay una cantidad de cosas. Extenderse hacia adelante, y está tomando la alegoría de lo que es la carrera olímpica de postas, es impresionante porque vos no podés mirar lo que están haciendo de los costados. Perdés un segundo y perdés mucho. No podés mirar para atrás porque obviamente perdés también. Entonces lo único que tenés que hacer es mirar hacia adelante, estirar la mano hacia atrás y que viene la posta. Te ponen la posta en la mano, la tomaste, la apretaste y saliste corriendo a dársela a otra persona que hace lo mismo. Desde antes empieza a correr y vos corriendo a esa persona le pones la posta. Usa eso para decir, no mires para atrás, no podés mirar para atrás. Podés confundirte de carril, podés chocarte con otro o podés simplemente perder 2 o 3 segundos que son fundamentales a la hora de la llegada. Entonces el cristiano no puede mirar para atrás, vos no podés vivir de los maracanazos espirituales que hayas vivido. Uy, yo viví la época de los 60 y de los 70, de acá, de allá, de esto y del otro. No podés vivir de los recuerdos de cosas, porque está bueno que de repente vos un día comentes, ¿ya? Vos sabés que yo una vez me pasó esta experiencia, que esto, pero no podés vivir recordando lo que pasó. Exacto. Porque la persona que vive recordando lo que pasó, en realidad es una persona que no tiene proyecciones al futuro. El cristiano está llamado a cosas grandes. Y vos de repente decís, bueno, sí, yo estoy llamado a cosas grandes, pero puedo estar deprimido, como estos pastores han estado deprimidos. Y ojo, reitero esto, no son personas que no hayan sido llamadas, no son personas que no hayan sido respaldadas, no son personas que no hayan visto milagros. Es decir, ¿qué lleva a una persona a tomar una decisión así? Bueno, ¿sabés qué es? Haberse preocupado por la salvación de los otros y no haberse preocupado por la salvación de ellos. Todos los días tenías que poner el ladrillo. Nadie te dijo que por trabajar para Dios vos podías dejar de hacer lo que es tu tarea personal por tu vida. Porque si hay un alma a la que vos tenés que salvar y de la que sos responsable, es de la tuya propia. Claro. Sobre esa te van a pedir. Lo demás, Tribunal de Cristo, no te preocupes. Ya estás salvo. Pero lo más importante es cuando digan, ¿y qué pasó? Y no, yo cómo me iba a preocupar por mí si yo me estaba preocupando por otros. Eso no es excusa. Eso es dejar la carrera, eso es mirar para atrás, eso es empezar a decir, bueno, pero vos sabes una cosa, a mí me lo dijo una persona, me dijo, cuando yo voy a la iglesia se me complica todo, es impresionante, y sin embargo cuando yo dejo de ir a la iglesia parece que todo me va mejor. Yo le dije, ¿sabes cómo se llama eso? Lucha espiritual. Si vos no entendiste lo que es la lucha espiritual, si no la sufriste, y si no te sentiste gozoso de haber vencido, ¿querés que te diga una cosa? En realidad viviste un evangelio de emociones. Y el evangelio de emociones nos salva. Exacto. El evangelio de emociones te hace sentir momentos lindos. Yo conozco gente que en esos moveres así va y se caen en el piso una hora, ahora en lenguas, todo lo demás. Y cuando se levantan siguen siendo los mismos de siempre. Entonces, si vos todos los días no pones tu ladrillo en tu salvación, no pretendas hacer cosas para agradar a Dios. Porque a Dios no se le agrada con lo que hacemos, sino con lo que somos.
Entonces, tu hijo no te va a agradar porque, o tu hija te va a agradar porque todos los días venga y te haga un regalo. No, te va a agradar porque es tu hijo y porque si hace algo, bueno, bárbaro, pero no es eso lo que más te interesa a vos como papá. A vos te interesa que ellos sean felices y que se autorrealicen ellos mismos también, ¿no? ¿Sabes que yo veo que de repente en esto de olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que no se dan cuenta es que si te olvidas del pasado es para extenderte? Claro. No es para que te quedes en el mismo lugar. Hay gente que se queda en el mismo lugar, se estancan espiritualmente. Y el ejemplo que dio Jesús es el de lo que es la vida espiritual. Lo habló relacionado al agua. Cuando él le fue a pedir a aquella mujer samaritana agua, ¿no? Y samaritanos y judíos no se daban, era imposible. Exacto. Y más los hombres públicamente no hablaban con las mujeres en la calle. Era una cosa que estaba mal vista. Por eso se asombran los discípulos cuando ven que Jesús está hablando con una mujer en la calle. Y Jesús le pide el agua física, pero le empieza a hablar del agua espiritual. Y la mujer dice, yo quiero esa agua, porque si de esa agua es lo que va a hacer que yo nunca más tenga sed. Y está haciendo el paralelismo entre el agua física y el agua espiritual. Yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta de que si esas aguas no son aguas corrientes, el agua estancada, ¿sabes? Uno de los ríos que dicen, gente que conoce el río Jordán, hay momentos en que el agua del Jordán se estanca y queda verde. ¿Viste cómo le hacía una bacteria? Sí, queda verde. Igual. Y empieza a regar un olor asqueroso. ¿Por qué? Porque es agua estancada. Obviamente que vos no vas a poder tirar millones de litros de hipoclorito para poder matar esa bacteria. Eso claro. Es imposible. Entonces lo que hay que hacer es permitir que el agua corra. Claro. Cuando el agua corra, entonces el agua que empieza a salir, empieza a correr, y entonces viene un agua mucho más saludable y hasta potable. El agua que se estanca... Mira, el ejemplo más común o más simple es la piscina. Vos tenés, viste que ahora todo el mundo tiene una piscinita chiquita, esa inflable. Cuando vos pasás 3, 4, 5 días que no le pusiste ningún producto, que no la limpiaste, que no la cubriste y todo lo demás, el agua se empieza a echar a perder. Exacto. Entonces, obviamente que en esa agua no hay vida, pero además no es potable. No podés agarrar un vaso y sacar esa agua y tomarla, pues te podés morir. Exacto. Yo creo que muchas veces la gente sale a tomar aguas contaminadas. Sale en búsqueda, porque en esa sed espiritual salen en búsquedas, y en esa búsqueda de saciar su sed espiritual. Y sí, me hiciste acordar un pasaje del Antiguo Testamento, porque aparte de tener sed, tenemos hambre espiritual. Y me hiciste acordar cuando el profeta manda a sus discípulos a buscar calabazas, y los discípulos, en su ignorancia, en vez de encontrar calabazas naturales, encuentran calabazas silvestres, y empiezan a preparar un potaje, y el Señor le avisa al profeta: hay muerte en la olla. ¿Cuántas veces vamos, las personas con hambre y con sed espiritual, y en vez de estar tomando el agua pura, estamos tomando un agua contaminada o una calabaza silvestre, pastor? Totalmente. Por eso mucha gente se muere. Por eso mucha gente está enferma. Por el hecho de que no ha tomado del agua verdadera, no ha tomado del agua que Dios te ofrece tomar, y han tomado aguas contaminadas espiritualmente. Yo conozco gente que ama más al hombre de Dios que a Dios. Conozco gente que obedece más al hombre de Dios que a Dios mismo. Conozco gente que le teme más al hombre de Dios que a Dios mismo. Entonces, pasa lo que pasa siempre. Cuando esa persona falla toda la estructura que esa persona creó como cabeza, cuando la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, el agua espiritual la tenés que beber vos de las propias escrituras. El agua espiritual es tu relación con Dios, que es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque el agua va a tender a estancarse. Y sos vos el que la tiene que hacer que esa agua corra. Exacto. Entonces, cuando yo miro esto, digo, si vos no te extendés, vos te estancás. Y si te estancás, el agua se va a echar a perder. Por eso dice, olvida tu pasado, olvida lo que pasó. No lo vas a poder cambiar, ni vas a poder mejorar, ni vas a poder hacer nada. Lo que tenés que hacer es seguir hacia adelante. Y dice algo tremendo esta palabra, ¿no? Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que no es otra cosa que la salvación eterna. Entonces, prosigo a la meta. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una meta. El tener una meta significa, sé por qué corro y sé lo que me espera. Exacto. Es increíble que vos, si te pusieras a correr solamente para
para practicar un deporte o todo lo demás, a los pocos metros de repente te cansaste, porque no tenés una meta fija. Pero cuando vos tenés una meta y sabés cuál es el premio que te van a dar en esa meta, vos corres. Exacto. Y te sostenés y aunque empieces a tener menos fuerzas, seguís y redoblás el esfuerzo. Pero una de las cosas para que vos puedas redoblar el esfuerzo es olvídate de lo que pasó, olvídate. Cuando vos vivís con recuerdos, buenos o malos, cuando vos vivís de los recuerdos, yo digo, ¿cuánto daño le hizo al fútbol uruguayo el campeonato de 1950? Porque le puso a las generaciones siguientes la mochila de que tenían que repetir el hecho de venir de campeonatos y le puso una mochila de gloria deportiva impresionante sobre que había que ganarle sí o sí a Brasil siempre, que había que ganarle sí o sí a Argentina siempre. Y a veces no nos damos cuenta que sí, es cierto, hemos tenido hazañas, pero son hazañas. Porque Brasil tiene 215 millones de habitantes. Sí, sí, sí. Porque Argentina tiene 43 millones de habitantes. Exacto. Y nosotros tenemos 3 millones. Sí, sí. O sea que cuando nosotros sacamos un Suárez o un Cavani, ellos sacan 10. Sí, cuando nosotros sacamos una selección completa, ellos se dan el lujo de tener 4, 5 y hasta 6 selecciones para elegir. Entonces, la carga positiva o negativa que te puso la historia termina siendo algo que te desnivela a la hora de mirar hacia adelante. Exacto. Entonces yo digo, creo que el uruguayo está hecho de una manera muy especial. Lo veo más que nada, sobre todo siempre en el área deportiva, pero he visto cómo los uruguayos, siendo pocos, cuando han estado en gestas deportivas, se sobreponen a la adversidad de estadios llenos, de gente que grita en contra y todo lo demás, y han acallado estadios enteros. Contra viento y en la marea. gloria deportiva han acallado estadios enteros. Pero reitero, lo que no puedes hacer es pensar que siempre vas a ganar porque ganaste en el pasado. Lo del pasado quedó en el pasado. Mirá de ahora en adelante. Miro esto y pienso en que muchas veces la gente, cuando viene a los pies de Cristo, cuando realmente se convierten, creen que empieza una vida de camino de rosas, de bendiciones, de que bueno, ahora oro y todo se va a cambiar en positivo y todo lo demás. Y no saben que también el cristiano pasa por adversidades, pasa por pruebas, pasa por desiertos, pasa por situaciones en las que Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción. La aflicción es el dolor del espíritu. Exacto. Ustedes van a vivir momentos muy duros, muy difíciles, pero tranquilos, porque yo vencí esa tribulación que produce todo este dolor. Tranquilos porque yo lo vencí. Y cuando te dice eso te está diciendo: mirá, no hay cosas que yo no pueda hacer en esta vida. No hay cosas que yo no pueda hacer. Vos no podés limitar el poder de Dios en decir: no, Dios no va a poder hacer esto. Claro. Dios sí lo puede hacer. El tema es que nosotros le podamos creer. Porque no es creer, declarar y todo. No. Es creer y sostenerse como viendo al invisible. ¿Qué significa eso? Sostenete frente a las circunstancias. Sostenete frente a cualquier situación que te diga que no, que es imposible. Yo siempre pongo el caso de Nehemías, que él cuando empieza a levantar el muro, se le paran unas personas al lado y le empiezan a decir: es imposible. Exacto. No, y aparte, lo que te quería preguntar era la necesidad, porque la Escritura dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Como que habla de esa necesidad de pasar por eso para poder salir maduros en Cristo. Sí. ¿Vos alguna vez te pusiste a pensar en el trauma de un bebé cuando nace? No. Bueno, un bebé cuando nace no tiene ruidos, no tiene más que escuchar el latido de su mamá, y en el vientre está totalmente aislado de cualquier tipo de agresión externa. Claro. Está con la temperatura ideal, está sin dolores de ningún tipo, está bárbaro, mientras la mamá se cuide. Si esa mamá toma, consume o hace cosas que no son buenas, claro, eso le afecta al bebé. Pero mientras el bebé está en el vientre de la madre, está increíblemente bien. Una vez yo hablaba con un pediatra, y ese pediatra me decía: vos no te haces una idea el trauma que le genera a la criatura el parto. Porque el parto le genera salir al exterior, tener que respirar, hacer la fuerza para respirar, el dolor del nacimiento, porque te tiran hacia afuera, el dolor de que te cortan el cordón, que es lo que te tiene unido a tu mamá, y que todavía hoy no se hace, pero antiguamente se le pegaba hasta una palmada para que el bebé llorara. Imagínate cómo venís a este mundo.
Entonces, todo eso le genera un pequeño trauma a ese bebito, ¿verdad? Es un golpe, el nacer es un golpe. Todo el proceso. El cristiano también tiene sus golpes. El cristiano también tiene sus traumas, también tiene sus momentos de sentirse en una pequeña depresión. Y yo siempre digo esto, Roberto, vos podés tener una depresión, lo que no puedes hacer es vivir en ella. Claro. Creo que era Spurgeon el que decía, no puedo evitar que un ave se me pare en la cabeza. Lo que no puedo permitir es que forme un nido en ella. Martín Lutero, padre de la Reforma, respecto a la tentación. Exactamente, o sea, no puedes evitar, se te para un pájaro en la cabeza y lo corriste, Chao. pero otra cosa es que el pájaro haga un nido. Claro. Entonces, esto pasa exactamente lo mismo. La vida del cristiano no es una vida de rosas, es una vida difícil, es una vida complicada, es una vida que tiene su aflicción, pero debemos de confiar porque Dios está con nosotros. Así que bueno, me gustaría tu opinión acerca del prosigo adelante, prosigo al blanco. Lo que más me llamó la atención fueron dos cosas, ¿no? Porque, en primer lugar, Dios te bendiga. En primer lugar, cuando hablaste de la carrera olímpica, a mí me llamó mucho la atención que ese palito que se pasan los corredores, La posta. se llama testimonio. Uh-huh. Y a mí se me venía la imagen del desafío que tenemos, digamos por así decirlo, la vieja guardia, la nueva generación, de pasarle el testimonio a la generación joven, ¿no? Y instruirle. La única manera, ¿no? O sea, de sacar el pasado sería para hablarle de los prodigios, de las maravillas, del testimonio, pero no solo del pasado, sino también del presente, porque Dios siempre está constantemente orando. Pero te voy a decir algo. Vos acabas de hablar de pasar, y yo te puedo asegurar que lamentablemente hay algunos ministerios que se terminan quedando cuando se muere el pastor, porque el pastor no pasó la posta. Y lo peor que te puede pasar es irte de este mundo y llevarte esa posta, ese testimonio, y no habérselo pasado a otros. Porque vos decís, y bueno, ahora que se murió el pastor, ¿y quién queda? Claro. Mirá que ha pasado y sigue pasando en muchísimas congregaciones que cuando el pastor no está. Y lo que pasa que también, y me pongo en el primer lugar, no hacemos la mea culpa, porque también está al otro lado del mostrador, pastor. ¿Cuántos obreros están dispuestos, teniendo el llamado? No sé qué estoy metiendo el dedo en el ventilador, pero es claro. También, porque a veces no es solo culpa del ministro. El ministro también quiere preparar gente, quiere tener gente idónea, pero están también dispuestos, porque también está el libre albedrío, ¿no? De los obreros. Yo siempre digo, y lo voy a seguir diciendo, que servir a Dios desde el pastorado es uno de los privilegios y de los mayores llamados que uno puede tener. Para mí, debe ser una de las cosas más hermosas, que Dios te pueda llamar a poder predicar su palabra, ¿no? Nos ha confiado su palabra y nosotros la tenemos que predicar. ¿Cuál es el gran tema? Es que tal vez nosotros debemos estimular e incentivar a otras personas a que lo puedan hacer también. ¿Por qué? Y porque te van a aparecer de repente hasta jóvenes que ya tienen el talento y que uno tiene que ir abonando esa planta, ir llevándola a los niveles en que mañana esas personas puedan ser los futuros pastores, son los futuros pastores. Pero no hay un seminario, no hay una escuela que vos vayas y hagas 3 años y saliste pastor, no. El pastor es un llamado de Dios, que lo único que nosotros tenemos que hacer es descubrir a esas personas, incentivarlas, encaminarlas, y Dios es el que las sostiene. Porque cuando Dios te llama, todas las cosas empiezan a dar para que vos puedas hacer esa tarea. El tema es, no te metas a hacer algo por lo cual no fuiste llamado, que es otro tema. El doctor Luis Palablo decía, ¿no? Llamado con doble L, no con Y. Sí, y yo creo, mira, me están escuchando en este momento muchísimas personas con llamado. Pero hablando de llamado, nos están llamando para que nos vayamos. Hoy les esperamos a la hora 19 en Avenida Irlanda 2027 entre Mateo Cabral y Pedro Ricaldoni. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Si nos presta oído, mañana a las 2 de la tarde volveremos a estos micrófonos a hacer el programa que hemos dado en llamar Realidad y Análisis. Para colaborar con nuestro programa Realidad y Análisis, puede hacerlo a través de Habitat en la cuenta HabitatNet 3727. Desde ya, muchísimas gracias.